Capítulo 502. La escena en los recuerdos de Asik. Klein extendió la mano y atrapó la carta, un poco pesada. El gran mensajero esqueleto no se quedó y se desintegró inmediatamente en una fuente de huesos. Un hueso tras otro cayó a la cubierta y desapareció como si no quisiera quedarse ni un segundo más. Con la carta firmemente en su mano, Klein no bajó la cabeza para examinarla. En cambio, instintivamente se giró y miró la escalera de madera que conducía a los camarotes de primera clase. Vio a Donna y a Denton con los ojos muy abiertos y la boca abierta como si quisieran gritar al ver la escena, pero todo lo que vieron terminó antes de que pudieran emitir un sonido. Como resultado, incluso se preguntaron si estaban alucinando. Los niños que comen la carne curada especial en Puerto Damir obtienen una visión espiritual temporal hasta cierto punto. Las cejas de Klein se contrajeron ligeramente mientras levantaba el índice de su mano izquierda verticalmente y lo colocaba contra su boca para silenciar a los dos jóvenes, tal como lo hizo durante la caza de hombres pez. La ya bastante alta Donna levantó enseguida la mano y se tapó la boca. Asintió con miedo y emoción, indicando que entendía. Al mirar diagonalmente hacia abajo, vio que su hermano seguía atontado. Rápidamente le agarró del brazo y le presionó la mano contra la boca. Cleves y Cecily sintieron que algo andaba mal con ellos. Se detuvieron y miraron a Klein, pero no descubrieron nada. Ante sus miradas, Klein asintió con calma y siguió caminando hacia su habitación. Una moneda de oro había aparecido en su mano sin que nadie se diera cuenta. La lanzó al aire y ésta giró como si tuviera vida propia. La moneda de oro cayó con un número hacia arriba indicando un resultado negativo. Esto significaba que el pequeño episodio no sería perjudicial para Klein. En serio, el mensajero de ahora no tiene ninguna educación. No es como el anterior, que te daba un toque en el hombro o te empujaba un poco para avisarte, o que convertía los alrededores en un mundo espiritual para evitar que la gente normal lo viera. Klein ironizó mientras sacaba su llave y abría la puerta. Se sentó al borde de la cama baja, encendió una vela con solo la mitad de su longitud restante y abrió la carta de respuesta del señor Asik. Al sacar los objetos de dentro, lo primero que llamó su atención fue la carta del emperador oscuro. Mirando esa cara que le molestaba, Klein soltó un suspiro de alivio y se calmó. No temía que el señor Asik no se la devolviera, ya que tenía ese mínimo nivel de confianza. Después de todo, la fórmula de la poción y los rituales correspondientes podían copiarse, y solo las propiedades de convergencia de los materiales de alto nivel no podían imitarse. Y como este claramente no era el camino de Asik, ni uno de los caminos intercambiables disponibles para él, un gigante como él no lo necesitaba. A Klein le preocupaba que el mensajero fuera asaltado y perdiera la carta de blasfemia, que le ayudaría enormemente en su estado de cuerpo espiritual. Esto no era imposible. El número de criaturas extrañas en el mundo espiritual era difícil de contar, así que no es difícil acabar encontrando algunas que fueran buenas localizando mensajeros y robándoles. La carta del emperador oscuro fue devuelta junto con el silbato de cobre del episcopado numínico. Después de guardar temporalmente estos dos objetos, Klein despegó la importante carta y leyó la respuesta de Asik. Esa carta que representa al emperador oscuro me recuerda ciertas escenas. El emperador de sangre, alto como una montaña, que llevaba una capa roja, con sus ojos anormalmente locos, conteniendo casi cero razonamiento. Estaba a punto de perder el control. Ahí estaba el verdadero emperador oscuro, que había revivido. Él estaba sentado en un trono gigantesco, dominando la tierra. Cuando los miré, perdí el conocimiento cuando el emperador de sangre me miró. De alguna forma debería haber participado en la guerra de los 4 emperadores, pero los detalles exactos todavía requieren que los recuerde. Tal vez fue a causa de una herida de entonces que me hizo perder la memoria una y otra vez, mientras moría y volvía a despertar repetidamente. La leyenda del tesoro de la muerte en el mar Berserk no me suena.
Tal vez pueda sentir algo y me sienta naturalmente atraído hacia él cuando viaje al continente sur en barco y pase por ese mar. Las experiencias del dueño de ese silbato de cobre se parecen a las de un ritual de inmortal, pero también hay diferencias claras. Puedo sentir auras malvadas y la premonición del peligro. Creo que el dueño del silbato de cobre está en un estado extraño y aterrador. Es mejor que no soples ese silbato de cobre y que no llames al mensajero. Esto traerá un peligro extremo. Podemos hacer más intentos cuando recupere completamente mis recuerdos y averigüe qué significa realmente esa experiencia. La pluma dejada por el dueño del silbato de cobre que mencionaste se puede usar en el dominio de los no muertos. Es un material único, rico en espiritualidad. Cuando recuerde más, organizaré el conocimiento de algunos rituales y encantamientos que puedas usar con ella para ti. Hablando de esto, recuerdo que me preguntaste sobre el método para deshacerte de la corrupción mental de una característica de Villande. Esto probablemente necesitará más tiempo. Como mínimo, todavía soy una pizarra en blanco en este aspecto. También recuerdo vagamente que en el continente sur hay criaturas extrañas llamadas hombres pluma. Es mejor sellar esa carta, de lo contrario, podría atraer enemigos poderosos y muchos desastres. Puedo darte algunas técnicas. Esto no es demasiado difícil. Primero, un muro de espiritualidad mejorado. Como era de esperar, la carta de blasfemia tiene un efecto de convergencia al activarse. Menos mal que la he dejado sobre la niebla gris en el pasado. Según las descripciones del señor Azik, él no debería ser una muerte amnésica. De lo contrario, no habría mirado hacia arriba al emperador de sangre y al emperador oscuro. Es probable que sea un hijo de la muerte que participó en la guerra de los 4 emperadores acompañando a esa deidad. Desafortunadamente, sufrió heridas graves. Mientras pensaba, Klein produjo una llama y quemó la carta. Luego probó la técnica de sellado y practicó lo que Azik le había enseñado en la carta. Después de hacer todo esto, realizó un ritual y llevó la carta del emperador oscuro y el silbato de cobre del episcopado numínico al misterioso espacio sobre la niebla gris, eliminando todas las posibilidades de accidentes. No había duda de que Klein no deseaba encontrarse repentinamente con el rey de los 5 mares, Nast, en el mar. A primera hora de la mañana, el sol salió por el horizonte y lo tiñó de oro. Klein fue a la cafetería tipo buffet de segunda clase, no muy bien surtida, y comió 2 tostadas con tocino y mantequilla y tomó una taza de té con limón. Después de llenarse el estómago, fue a la cubierta para respirar aire fresco y disfrutar del hermoso paisaje de la mañana. Entonces vio a un capitán Elland borracho devolviendo su espada recta, tambaleándose. Recordando el incidente de la noche anterior, Klein se acercó y dijo sin sonreír: Buenos días. El tiburón blanco no te causó ningún problema, ¿verdad? Él debería ser capaz de determinar que soy un pasajero del Ágata Blanca. Vestido con un abrigo rojo oscuro, Elland se quitó el sombrero con forma de barco y se rió. Este es su propio problema. En realidad, quería que pagaras la mitad de los gastos de reparación del mostrador de la barra, pero no es mucho. Son solo unos pocos soles. Resultó que gané 6 libras anoche y le di algunas propinas extra, y eso fue todo. Capitán, ¿te da miedo que un aventurero loco como yo lo haga explotar todo por orgullo, así que decidiste asumir la compensación? Klein guardó silencio unos segundos. Entiendo. Luego se giró y volvió a la proa, dejando 2 palabras suaves. Gracias. Cuando Klein volvió a su posición original, sintió la brisa marina en su rostro. Soltó el aire lentamente, pensando que era demasiado jodidamente difícil mantener una personalidad. Después de disfrutar un rato del viento, estaba a punto de regresar al camarote cuando 2 figuras aparecieron de repente a su lado. Eran Donna y Denton. Cecile, quien estaba a cargo de protegerlos, estaba a unos pasos de distancia. Donna obviamente no había dormido bien la noche anterior. Tenía los ojos hinchados y la cara apagada, pero estaba de buen humor. Estaba imitando claramente a Klein admirando el paisaje, pero sus ojos se movían rápidamente.
Justo cuando Denton, que estaba en un estado similar al de ella, quiso hablar, ella habló primero. Tío, ¿quién era ese anoche? Mientras hablaba, miraba hacia adelante sin girar la cabeza, pero su cuerpo temblaba ligeramente como si estuviera recordando la escena que había visto. Era un mensajero. Puedes pensar en él como un cartero. Klein tampoco miró a los dos chiquillos, como si estuviera hablando de lo que había desayunado. ¿Mensajero? Denton casi pierde el control del volumen de su voz. El mundo es tan grande que seguro hay criaturas extrañas. Créeme, aunque esta criatura parece muy feroz y aterradora, en realidad es muy gentil y profesional. Solo me envió una carta de parte de un amigo que está lejos. Klein explicó ligeramente, intentando describir al mensajero de 4 metros de alto como lastimoso, débil e indefenso. Después de una noche de pánico y como no había sufrido ningún daño, Donna estaba mucho más tranquila. Sus ojos se iluminaron mientras decía: Bueno, eso es increíble. Es como escuchar un cuento. ¡Qué guay! Denton también expresó su opinión. Luego, con confusión, preguntó: Pero, ¿por qué nadie más lo vio? ¿Nadie tuvo ninguna respuesta? Eso es porque sus corazones son puros. Klein sonrió. Era una pequeña mentira. Después de todo, no podía decir que era un problema con la carne curada especial. Eso solo haría que los dos pequeños curiosos no pudieran resistirse a intentarlo. De esta manera, ignorando el hecho de que ingerir grandes cantidades de ella causaría enfermedad, el hecho de tener activada la visión espiritual al azar era algo muy peligroso. Aunque Klein ahora podía mantener el consumo de su visión espiritual durante un largo periodo de tiempo, en última instancia, no se atrevía a mantenerla abierta. A veces, ver cosas que no debería haber visto podía llevar a la locura o a la muerte. ¿Podemos tener nuestro propio mensajero? Preguntó Donna, curiosa y emocionada. Eso dependerá de la suerte. Klein respondió simple y calmadamente. No pudo evitar burlarse internamente. Ni siquiera yo tengo un mensajero propio. Para obtener un mensajero, tenía que diseñar un ritual de invocación preciso y preparar el correspondiente contrato de criatura del mundo espiritual. Este era un campo de conocimiento especializado y hacerlo al azar podía invocar fácilmente algo malo, así que Klein no se atrevía a intentarlo imprudentemente. Sí, sí. Donna lo esperaba con ansias. Luego, dijo con una vocecita: Tío, mantendremos esto en secreto por ti. A su lado, Denton asintió solemnemente. En este momento, un nuevo pasajero que tenía la intención de embarcar en el puerto de Damir cargaba su maleta mientras caminaba hacia la cubierta. Después de enviar el telegrama, Danet Sardian consideró que el capitán podría darle instrucciones sobre ciertos asuntos. Así que decidió acortar las vacaciones y esperar órdenes en la capital del archipiélago de Rorstead. A través de sus propios canales, había conseguido un billete, se puso una peluca, se oscureció las cejas y fácilmente abordó el Ágata Blanca, esperando a que el transatlántico hiciera sonar su silbato. Hay, como dijo el emperador Roussel, la gente capaz siempre tiene que trabajar un poco más. Mientras Danitz caminaba hacia el camarote, miró a su alrededor tranquilamente. De repente vio una figura familiar. Era un joven aventurero con un abrigo negro, de apariencia amable y naturaleza loca. Estaba de pie en la proa del barco, sonriéndole como un caballero. Los músculos de la cara de Danitz comenzaron a tensarse. Capítulo 503. Rehén. Al descubrir a un pirata que valía 3.000 libras a bordo del barco disfrazado, Klein inmediatamente se sintió cauteloso. Sonrió a Denton y Donna, que estaban a su lado, y dijo: Tengo un amigo. Caminó con calma hacia el cuarto contramaestre del almirante de la flota de hielo, fijando su mirada en la otra parte.
La sonrisa de Danet Sardian se congeló cuando vio al joven aventurero con sangre loca corriendo por sus venas acercándose lentamente. De repente tuvo un pensamiento. Corre. Corre lo más rápido que puedas. Escapa como sea. Aunque tenga que usar los poderes del villante y revelar mi identidad, debo huir inmediatamente. En sus ojos, el aventurero reservado y severo era un monstruo de verdad disfrazado de humano. Justo cuando Danitz iba a moverse, se calmó de repente al recordar lo que pasó anoche. El aventurero no lo había atacado y lo había dejado irse. O sea, no necesariamente tiene la intención hostil de cazarme. Se puede razonar con él para resolver esta crisis. Huir directamente solo llevaría al conflicto. Los pensamientos cruzaban la mente de Danitz el Ardiente. Confiando en su rica experiencia, controló con fuerza sus piernas y pareció esperar en su lugar. Klein se acercó paso a paso y sonrió. Buenos días, nos encontramos de nuevo. Esa sonrisa amable y cortés suya hizo estremecer a Danitz por alguna razón inexplicable. Frunció los labios y dijo: Buenos días. Klein mantuvo su personaje, su expresión se volvió fría. ¿Qué haces en el barco? Voy al archipiélago de Rosted. Danitz el Ardiente, quien también era considerado un pirata famoso, respondió honestamente. ¿Por qué vas allí? Klein preguntó con calma. Danitz forzó una sonrisa y dijo: Esperando las órdenes de nuestro capitán. Quizás me asignen una misión. Probablemente me va a echar del barco. De cualquier manera, hay un riesgo potencial de tener a un pirata a bordo. Después de terminar de hablar, Danitz especuló sobre los posibles acontecimientos. Para él, esto era un buen resultado. A lo sumo, perdería un billete. Klein calló, tan callado que a Danitz se le erizó el pelo. Pasaron 5 o 6 segundos antes de que volviera a hablar. ¿En qué camarote vives? Primera clase, camarote 312. Danitz levantó el billete a la altura de los ojos. No se atrevía a mirar hacia abajo por miedo a que el enemigo aprovechara la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa. Klein asintió imperceptiblemente. ¿Hay un cuarto de servicio? Sí. Danitz el Ardiente respondió inconscientemente, pero su corazón estaba desorientado. No tenía ni idea de por qué el hombre le hacía esa pregunta. Entonces lo oyó decir con un tono plano, como si hablara a un subordinado. ¿Dormirás allí? ¿Dónde? ¿Voy a dormir en el cuarto de servicio? ¿No me va a echar del barco? Danitz estaba un poco aturdido cuando soltó. ¿Por qué? Klein lo miró y dijo una palabra con voz débil. Regen. ¿Rehén? ¿Le preocupa que sea un agente infiltrado en el barco para facilitar el saqueo de la Agata Blanca por la flota pirata, así que planea usarme como rehén? Es razonable. Si realmente es como él sospecha, ni siquiera echarme del barco detendría el ataque de la flota pirata. Es mejor tenerme como rehén para ayudar en las negociaciones. Mierda. Odio a este tipo de personas arrogantes y frías que no dicen mucho. Siempre dicen solo una o dos palabras, o incluso una simple frase, dejándome adivinar el resto. Si realmente no estoy a su altura, ni siquiera me metería con alguien así. ¿Por qué pensé antes que su temperamento coincidía con mis gustos? Debí estar loco. Danitz apretó los dientes mientras pensaba. De acuerdo. Expiró sin fuerzas. A tu camarote. Klein mantuvo la perfecta personalidad de Garman Sparrow. Uf. Danitz, el fulminante, llevaba su maleta a regañadientes, conduciendo al monstruo cubierto de piel humana a la cabaña. Subieron a la cubierta superior y llegaron a la habitación 312. Al abrir la puerta, Klein echó un vistazo rápido y encontró el lugar varias veces mejor que segunda clase. La sala de estar tenía unos 30 metros cuadrados y comunicaba con un dormitorio principal y 3 habitaciones de servicio. Tenía un baño independiente, un armario estándar y un escritorio de caoba.
Danitz dejó la maleta y miró las habitaciones de servicio. De repente se le ocurrió una pregunta importante. ¿Se va a dejar el dormitorio principal vacío así como así? En el momento en que terminó de hablar, ya conocía la respuesta. Es mía. Klein sonrió con aire de caballero. Como se esperaba, para vigilarme. Danitz se sintió deprimido. Klein caminó por la alfombra de la habitación y dijo, señalando la puerta. Ven conmigo abajo. De acuerdo. Danitz estaba un poco perdido, inseguro de lo que tramaba el hombre. El aventurero y el famoso dúo de piratas llegaron pronto a los camarotes de segunda clase y encontraron la habitación original de Klein. Después de abrir la puerta, Klein no entró. Señaló hacia adentro y le dijo a Danitz. Ordena las cosas del escritorio y ponlas en la maleta. ¿Qué? ¿Ordenar cosas? ¿Quiere que le ayude a ordenar? Danitz casi se quedó atónito. En un abrir y cerrar de ojos sintió una oleada de ira que le subía a la cabeza. ¿Cómo es posible que yo, Danitz el Fulminante, cuarto contramaestre del iceberg, un famoso pirata con una recompensa de 3.000 libras, sea tratado como un sirviente? Mi dignidad y mi reputación no me permiten aceptar tal humillación. Klein lo miró con frialdad al ver que Danitz el Fulminante estaba inmóvil, como una estatua petrificada. El cuerpo de Danitz tembló de repente. Respiró hondo y respondió con una sonrisa que parecía peor que el llanto. De acuerdo. Resentido, se inclinó y entró en el camarote, que no tenía un techo muy alto, metiendo rápidamente en la maleta los objetos que estaban esparcidos por fuera. Sin necesidad de que Klein se lo recordara, colocó las cosas en orden con aún más cuidado que con su propio equipaje. Después de hacer todo esto, cargó la maleta y siguió a Klein arriba. En el camino, siempre tuvo el impulso de atacar por sorpresa al hombre por la espalda, pero al final se contuvo. Al regresar a la habitación 312, Danitz apretó los dientes, tragó saliva y dijo: ¿Cómo debo dirigirme a usted? German Sparrow. Klein respondió sucintamente. German Sparrow. Danitz reflexionó sobre el nombre, jurando interiormente que definitivamente no olvidaría lo que había pasado ese día. Juró hacerle probar al hombre que tenía delante algo similar en el futuro. El capitán definitivamente me ayudará. Pensó con anticipación. Por el bien de su personaje, Klein no eligió el sillón reclinable. En cambio, eligió al azar una silla dura de madera para sentarse. Se recostó en su silla, con el cuerpo ligeramente encorvado, juntó las manos y le dijo a Danitz el Fulminante: Cuéntame sobre los piratas famosos que conoces. ¿Hay muchos? Respondió Danitz, sintiéndose un poco desconcertado. Se quedó donde estaba, con miedo de moverse como un sirviente. Klein curvó lentamente los labios y dijo: Hazlo de acuerdo a las recompensas. Con eso, señaló la silla de enfrente. Siéntate. Con un suspiro de alivio, Danitz se sentó apresuradamente. De repente sintió que el hombre no era tan malo, al menos estaba dispuesto a darle asiento. El Ágata Blanca zarpó mar adentro y navegó a 13 nudos hasta el mediodía. Danitz el Ardiente, a quien la boca se le secaba de tanto hablar, finalmente pudo parar. Cogió su billete y llevó a Klein al restaurante de primera clase. El restaurante estaba elegantemente decorado, con violinistas tocando en un rincón y separadores entre las mesas para asegurar la privacidad de los comensales. Tras caminar unos pasos, Klein se encontró con la familia de Donna y Cleves. Ocupaban una gran mesa y esperaban a que el camarero sirviera los platos. ¿Tío Gorrión? Debido a su secreto compartido, el pequeño Denton había cambiado la forma de dirigirse a él. Donna parpadeó, expresando claramente sus dudas. Recordaba perfectamente que el tío Gorrión vivía en un camarote de segunda clase y no se suponía que estuviera en este restaurante. Klein saludó con una sonrisa y un gesto de la mano, luego señaló a Danitz y dijo: Él invita.
Ah, sí. Donna observó a Danitz con curiosidad. Les pareció que el caballero tenía un aspecto extraño, sobre todo sus cejas, que parecían extremadamente artificiales. Cleves dejó el tenedor y el cuchillo, y después de 2 segundos de silencio preguntó: ¿Tu amigo? Klein rió entre dientes y volvió la cabeza hacia Danitz. ¿Qué crees que debería responder? Danitz apretó los dientes y forzó una sonrisa. Germen me salvó una vez. Sí, así es. Si no, ya me habría matado por la recompensa. Danitz se consoló a sí mismo. Cleves miró a Danitz de arriba abajo un par de veces y no dijo nada más. Pasando junto a la familia Donna, Klein encontró una mesa junto a la ventana. El camarero llegó con gran entusiasmo y entregó la carta. Bistec a la brasa, vino tinto, foie gras, ensalada de verduras. Danitz escaneó el menú y no pudo evitar suspirar. Los barcos que atracan para reabastecerse cada 2 o 3 días son mejores. Hay mucha comida fresca. Cuando te encuentras con un barco que flota en el mar durante 1 o 2 semanas, solo puedes alternar entre cerveza, carne curada y varios productos enlatados. Es tan monótono que te vuelve loco. Sin embargo, el mar también proporciona comida fresca. JE, pero eso requiere tener buen juicio. Tuvimos un marinero en nuestro barco que una vez se comió una langosta hermosa y luego tuvo diarrea hasta que casi le... Como pirata, tenía la costumbre de usar lenguaje vulgar para las descripciones, pero después de mirar la expresión de Germán Gorrión, cambió su vocabulario. Hasta que casi se le cae el culo. Sospecho que hubo otros factores. Aunque tu capitana es mujer, debe haber muy pocas mujeres en la tripulación. Además, con los marineros sin poder pisar tierra firme durante tanto tiempo, deben tener sed. Klein, en silencio, se burló, tomó la carta y trazó una línea según el precio. Todo esto. De acuerdo. La expresión del camarero no cambió en absoluto. En ese momento, Klein vio al capitán Elland entrar al comedor y pasar de largo, así que simplemente lo saludó. Cuando miró hacia atrás, vio que Danitz el ardiente ya estaba mirando por la ventana como si estuviera observando el paisaje. ¿El capitán te conoce? Klein preguntó con un tono casi afirmativo. Danitz soltó una risa hueca. Luchamos contra su tripulación cuando él era contramaestre del Wilhelm V. Además, también soy considerado un pirata bastante famoso. En este punto, Danitz recordó su situación actual y de repente se deprimió. Por lo tanto, cambió de tema. Siempre me he preguntado por qué Justel abandonó repentinamente la marina. Para entonces, ya era un árbitro. Capítulo 504. Tripulación Pirata Calavera Roja. ¿Un trascendente podía abandonar la flota? Sin la explicación detallada de Danitz, Klein entendió fácilmente por qué le parecía extraño. En un equipo de Niktaux, incluso el personal civil experimentaría estrictas restricciones. Incluso una renuncia normal requeriría la firma de un acuerdo de confidencialidad de por vida. No se les permitía abandonar el área del equipo Niktaux al que originalmente pertenecían y, una vez que se aprobaba su traslado a otra ciudad, tenían que registrarse inmediatamente en la iglesia de la Noche Eterna local. De esas reglas se podía ver cómo los oficiales trataban los poderes de los villandes y los asuntos relacionados. Un villande que hubiera tomado una poción no podría dejar su organización tan fácilmente. Klein recordaba claramente que la señorita Justicia inicialmente tenía los medios y los canales para convertirse en una villande, pero no lo intentó. La razón que dio fue que no quería perder su libertad. Pensamientos similares le cruzaron la mente, pero no se convirtieron en palabras porque al cortés pero frío German Sparrow no le interesarían esos rumores. ¿Y qué? Klein miró la vajilla sobre la mesa y preguntó con calma. ¿Sabes mantener una conversación? Danitz el ardiente respiró hondo en secreto y forzó una sonrisa. Jaja, solo me pareció extraño.
Todos sospechábamos que se había unido al Mi-9 y que estaba usando su identidad de capitán para vigilar las rutas marítimas. Es posible. Klein tomó un vaso de agua y dio un sorbo. Los platos que pidió fueron servidos uno a uno según su tipo. El restaurante incluso le dio 2 copas de cortesía de un vino dulce, burbujeante y dorado claro como aperitivo. Klein dejó de hablar y se concentró en disfrutar la comida, sintiendo que era mucho mejor que el comedor de segunda clase. Las melodías de un violín resonaban entre los sonidos producidos por el ligero contacto de los cubiertos con los platos. El mar azul y abierto fuera de la ventana se ondulaba tranquilamente y todo parecía perfecto. Cuando Klein estaba a punto de que le sirvieran el postre, un marinero entró dando pisotones y corrió hacia la mesa donde estaba Eyand. «Capitán, hay un barco pirata». No bajó la voz. La mayoría de los pasajeros se sorprendieron y dejaron de comer. Klein levantó la vista, mirándolo a Danitz con los ojos oscuros y fríos. Danitz el ardiente se tensó por un segundo, luego sonrió amargamente. Bajó la voz y dijo: Si te digo que esto no tiene nada que ver conmigo, ¿me creerás? Los párpados de Klein se contrajeron mientras sonreía lentamente. Adivina. ¿Adivina? Hijo de... Danitz estaba tan furioso que casi maldice. Mantuvo la sonrisa y dijo: Tu sabiduría es suficiente para juzgarlo todo. En ese momento, Eyand preguntó rápidamente sobre la situación. Se levantó y dijo a los pasajeros de primera clase que estaban en pánico. Solo hay un barco pirata. Tenemos suficiente poder para lidiar con él. Damas y caballeros, por favor, regresen a sus camarotes de manera ordenada y esperen la llegada de buenas noticias. Créanme, el daño causado por el caos supera con creces cualquier daño que puedan hacer esos piratas. No deseo escuchar en el futuro rumores de que, aunque nosotros, el Ágata Blanca, hayamos logrado repeler a los piratas, un puñado de pasajeros hayan caído y se hayan lesionado. Bajo sus instrucciones y con el apoyo de la tripulación, Donna y los demás salieron del comedor y regresaron a sus camarotes, incluyendo Klein y Danitz el ardiente. Pensé que ibas a tomar el control temporalmente del Ágata Blanca e intentar mantenerlo a salvo. Comentó Danitz dentro del camarote 312 mientras cerraba la puerta, como si estuviera viendo una obra de teatro. Poder lanzar inmediatamente una rama de olivo y hablar de credos y remuneración después de encontrar un candidato adecuado demostraba que era un contramaestre extrovertido al que le gustaba hablar con los demás. Klein lo miró y luego fue a la ventana a mirar hacia afuera. Vio un gran barco con una bandera de calavera roja ondeando mientras se acercaba a ellos. Tenía chimeneas y velas. ¿Los conoces? Klein tenía las manos en los bolsillos y estaba de pie detrás de un grueso ventanal. Danitz caminó hasta un punto diagonalmente detrás de él. Después de mirar a lo lejos durante 2 segundos, dijo: Calavera Roja. Una banda de piratas pequeña-mediana. El capitán es Lobo de Mar Johnson, con una recompensa de 900 libras. El primer oficial es Anderson el Tuerto, con una recompensa de 500 libras. En el mundo pirata, la recompensa era un punto de referencia importante que determinaba el estatus y la posición de uno. Teniendo en cuenta que no tenía la capacidad de moverse bajo el agua con destreza, sería fácil que murieran inocentes si permitía que los piratas abordaran el barco. Klein guardó silencio durante unos segundos antes de preguntar: ¿Te conocen? Por supuesto. Danitz enderezó instantáneamente la espalda. Están calificados para participar en distinguidas reuniones entre piratas. Una vez les di una patada en el trasero. Como se espera de un famoso pirata de 3000 libras. Klein preguntó, sin cambiar su expresión. ¿Tienen prismáticos? Es fundamental. Aunque un barco esté controlado, habrá marineros en la cubierta de observación con prismáticos vigilando los alrededores para evitar ataques sorpresa. Danitz respondió con desdén. Por fin se daba cuenta de que este peligroso tipo era un aventurero novato, y muy probablemente era su primera vez en el mar.
¿Sería un famoso cazarrecompensas? ¿Miembro de alguna organización secreta? Danitz adivinó inconscientemente el pasado de Garman Sparrow. En esas situaciones, ¿el capitán y el primer oficial usarían sus prismáticos para observarnos? Klein quería referirse a ellos como 900 y 500 libras, pero le pareció un poco descortés. Claro que tienen que vigilar a su objetivo. Danitz respondió un poco perplejo. No entendía por qué Garman Sparrow hacía esas preguntas. Desde su punto de vista, con su poderío, habría dejado que los piratas Calavera Roja se acercaran, buscaría una oportunidad para abordar su barco y luego los eliminaría a todos. Klein inclinó la cabeza y miró a Danitz antes de mostrar una sonrisa amable y cálida. Está bien. ¿Qué quieres hacer? Deja de sonreír así. Danitz entró en pánico de repente y reunió el coraje para contraatacar. Quítate la peluca. Klein ordenó con calma. Danitz estaba desconcertado mientras se quitaba lentamente la peluca. Klein sacó una botella especial de extracto de su bolsillo secreto y se la entregó. Límpiate las cejas y la cara. Era un extracto místico de desmaquillante que había preparado antes de ascender a Sin Rostro. Lo había usado cuando atacó al espectro de la Escuela del Pensamiento Rosa. Aunque Klein ya no lo necesitaba, se había resistido a tirarlo. Danitz estaba aún más confundido. Sin embargo, no estaba dispuesto a meterse en una situación irreversible a menos que lo atacaran físicamente. No tuvo más remedio que hacer lo que le decían, quitándose el disfraz de la cara y recuperando su apariencia original. Guardando la pequeña botella de metal, Klein abrió la ventana y dejó que entrara la brisa marina. Ponte aquí y mira afuera. Señaló directamente detrás de la ventana y se lo dijo a Danitz el ardiente. Danitz, con cautela, se acercó aturdido y se colocó firmemente detrás de la ventana. Klein observó durante unos segundos, luego dijo con calma. Tienes dos opciones. 1, arrastrarte y quedarte colgado de forma llamativa. 2, que yo te sujete del cuello y te cuelgue de forma llamativa. ¿Qué quieres hacer? Exclamó Danitz. Klein volvió a mostrar su amable sonrisa. Mostrarte a los piratas. Creo que el cuarto contramaestre del almirante de popa iceberg tiene suficiente peso para convencerlos de que se retiren. No, no hagas eso. Danitz rechazó la idea inconscientemente. Podía imaginar lo que pensaría la gente de la tripulación pirata Calavera Roja al descubrirlo. O Danitz el ardiente había sido capturado y había un poderoso tipo aterrador en el barco, o el barco ya estaba en la mira del almirante de popa iceberg y los demás piratas deberían mantener la distancia inmediatamente. Y la forma en que me cuelguen decidirá qué piensan. Pensó Danitz tristemente. Klein sonrió aún más amablemente. Soy una persona muy fácil de llevar, de verdad, siempre y cuando hagas lo que te digo. En ese momento, Danitz volvió a sentir esa indescriptible sensación de hambre. Sentía como si su carne y alma pudieran ser arrancadas de su cuerpo en cualquier momento. Después de sopesar los pros y los contras durante un segundo, levantó las manos a medias, apretó los dientes y sonrió. Lo haré yo mismo. Contuviendo su ira y sus quejas, Danitz se giró y se asomó por la ventana. Usando su equilibrio y la fuerza de años de experiencia, se colgó del camarote con el antebrazo. No intentes escapar, no soy un hombre paciente. El rostro de Klein se volvió gélido mientras recordaba suavemente. Uf. Danitz resistió el impulso de soltar su antebrazo y saltar directamente. En el barco pirata a lo lejos, la tripulación encargada de observar el Ágata Blanca envió un mensaje al lobo marino Johnson. Jefe, hay un tipo raro colgando de la ventana de allá. Johnson se quedó aturdido un segundo. Levantó sus binoculares y se los colocó delante de los ojos. Rápidamente descubrió al extraño tipo del que hablaba su subordinado. La posición del hombre era demasiado llamativa. ¿No es Danitz el ardiente? Las cejas de Johnson se contrajeron al reconocer al hombre. ¿Cómo llegó al Ágata Blanca?
¿Qué significa que esté colgando ahí afuera? ¿Esa es la presa del almirante de Marina Iceberg? Después de una serie de preguntas, Lobo Marino llegó a una conclusión. Levantó su mano derecha y dijo: Atención a todos, aléjense de esta zona inmediatamente. En la habitación 305, Cleves estaba junto a la ventana con el revólver agarrado firmemente en su mano como precaución contra la posible escaramuza marítima. La familia de Donna estaba un poco asustada. No regresaron a sus respectivos dormitorios, sino que se sentaron en la sala de estar esperando que comenzara el bombardeo. Cecile y el otro guardaespaldas, Teague, estaban de guardia junto a ellos, completamente alerta. En este momento, una expresión de confusión apareció en los ojos ligeramente envejecidos de Cleves. Después de unos minutos, dio un paso atrás, bajó el cañón y les dijo a la gente: Los piratas se han ido. ¿Qué? Este desarrollo dejó a Orby Branch y a los demás sorprendidos y confundidos. No tenían ni idea de lo que estaban pensando los piratas. Habitación 312. Danitz el ardiente se arrastró hacia atrás y no pudo evitar soltar un resoplido. Te estás aprovechando de la reputación de mi capitana. A ella realmente le odian este tipo de cosas. Espera a que el almirante de Marina Iceberg te dé una lección. Danitz pensó con enojo. Klein escuchó en silencio y preguntó: Recuerdo que su recompensa en Loen era de 26.000 libras. Este loco. Danitz no encontraba palabras para responder. Capítulo 505. Un sirviente que vale 3.000 libras. Capitana, los piratas Calavera Roja han huido. Un marinero entró corriendo al camarote de la capitana. ¿Han huido? Elland levantó su telescopio y miró inquisitivamente el mar tranquilo justo a tiempo para ver a la Calavera Roja desaparecer en el horizonte. Frunció el ceño, completamente incapaz de comprender cómo se había producido tal acontecimiento. Desde su punto de vista, el armamento del Ágata Blanca definitivamente no era capaz de ahuyentar a los piratas Calavera Roja. Estaba garantizado que ambas partes tendrían que rodearse docenas de veces durante la escaramuza y disparar múltiples tiros para asegurarse de que la otra parte los considerara un hueso duro de roer. Sin atreverse a entablar un combate prolongado, entonces elegirían racionalmente retirarse. ¿Podría ser que la Calavera Roja solo pasaba por allí y no tenía intención de saquearnos? Sin embargo, si no estaban aquí para saquear, ¿por qué entrarían en esta ruta marítima? Este es el lugar más fácil para ser detenido por la flota naval y los barcos de la Iglesia. Incluso los 4 reyes y los 7 almirantes intentarían mantener un perfil bajo al pasar por los mares circundantes. Elland estaba lleno de dudas y sentía que las cosas no eran tan simples. Ser cuidadoso mantiene a uno alejado del desastre, no debo ser descuidado. Elland guardó su telescopio amarillo marrón y caminó de un lado a otro. Levantó la mano a medias y le dijo al navegante: Atracaremos en el puerto de Bansi esta noche. Reportamos nuestro encuentro con los piratas a la Armada y a la Iglesia. Según su plan habitual, la próxima parada de la Gata Blanca sería el puerto de Tiana, y probablemente tardarían 3 días a 13 nudos en llegar. Desde el puerto de Tiana finalmente llegaría a la capital del archipiélago de Rosted, la ciudad de Bahía Generosidad. Y había una forma más rápida de navegar desde el puerto de Pritz a Bayam, que era parar solo una vez a mitad del viaje en el puerto de Bansi, a unas 120 millas náuticas del puerto de Damir. ¿De verdad se fue la Calavera Roja? El padre de Donna, Orby Branch, caminó hasta la ventana y miró a lo lejos. Cleves asintió con calma y dijo: Sí. Justo cuando terminó su frase, se escuchó el grito de un marinero desde afuera. El peligro ha sido evitado. El peligro ha sido evitado. Al recibir la confirmación oficial, Donna y Denton finalmente se relajaron y tuvieron el valor de acercarse a la ventana y mirar afuera. ¿Son tan poderosos los piratas de la Calavera Roja?
Los ojos de Donna se abrieron mientras buscaba un barco que ya se había alejado. Muy poderosos. Cleves dio su respuesta. ¿Qué tan poderosos son? Denton presionó inmediatamente. Del otro lado, el guardaespaldas Teague se acomodó el pelo y se rió entre dientes. Incluso sin contar los cañones y los cientos de piratas en el barco, solo el capitán Johnson y el primer oficial Anderson son extremadamente poderosos por sí solos. El apodo de Anderson es Tuerto. La recompensa por él en el reino es de 500 libras. Todos nosotros en esta sala, juntos con la ayuda de algunos marineros, podríamos derrotarlo en batalla. En cuanto a Johnson, cuyo apodo es Lobo de Mar, puede acabar fácilmente con un oponente así. Si abordara el barco, nadie podría detenerlo. Su recompensa vale 900 libras, casi 1000 libras. ¿Eso es mucho? Donna se sorprendió de la potencia del Lobo de Mar y Tuerto, así como de sus recompensas. En su memoria, su padre ganaba un total de 1500 al año. Mucho, es una recompensa por la que ellos, o sus cabezas, podrían ser directamente intercambiados. Los objetos que lleven encima y las cosas que hayan saqueado también te pertenecerán. El reino lo comprará al precio de mercado y aún tendrás la oportunidad de obtener las recompensas de otros países. Ceci le explicó. En el mar, los piratas con una recompensa de más de 300 libras son bastante poderosos. Para aquellos que están cerca o por encima de las 1000 libras, serán bastante famosos en el mar que surcan. Y me refiero a vastas extensiones marinas como el mar Sonia o el mar de la Niebla. Por lo tanto, los 4 reyes y los 7 almirantes son considerados famosos en los 5 mares. Donna preguntó inocentemente. Cleves respondió seriamente. Sí. En ese caso, ¿los piratas de la Calavera Roja son muy famosos en todo el mar Sonia? Donna preguntó con lógica concisa. Sí. Teague asintió. Pero, ¿por qué huyeron? Donna parpadeó. ¿Puede que no hayan sido ellos los que huyeron? Cecile tampoco sabía la razón. Cleves volvió a mirar por la ventana mientras fruncía el ceño. Quizás hay otra razón. Tal vez no tenían planes de saquearnos. Simplemente se nos cruzaron. ¿Otras razones? A Donna se le ocurrió algo de repente. ¿Será que el mensajero gigante del tío Sparrow los espantó? Sí, da mucho miedo. La mente de Donna bullía como agua hirviendo. Giró la cabeza emocionada y miró hacia abajo para darse cuenta de que los ojos de su hermano también brillaban. Ambos fruncieron los labios y se dieron cuenta inmediatamente de que pensaban lo mismo. Salgamos a tomar un poco de aire en esta planta. Donna encontró una excusa para sacar a su hermano de la habitación 305. Afueras, Denton dijo en voz baja. ¿Vamos a buscar al tío Sparrow? Exacto. Donna sonrió con una expresión enérgica. Lo vi entrar en la habitación 312. Dentro de la habitación 312. Danitz, el explosivo, que ya no mencionaba al almirante de flota iceberg, miró la calavera roja, que había dado la vuelta, y bufó con una risita. Debieron asustarse por la declaración de los cañones de la Armada y la noticia de que una tripulación pirata había sido destruida recientemente. De hecho, se arriesgaron a asaltar esta ruta marítima para ganar suficiente dinero antes de abandonar el mar. ¿Y qué si hay cañones gigantes de barco? La Armada y la Iglesia tienen muchas cosas poderosas y siempre las han tenido. Pero nunca han hecho imposible que sigamos siendo piratas. No podemos vencerlos de frente, pero siempre podemos escapar, ¿no? No pueden quedarse con los barcos mercantes para siempre, ¿verdad? Sé que los acorazados son cada vez más grandes y la máquina de vapor que llevan también será más potente. Un día la velocidad superará los 18 nudos, 20 nudos, y una vez que te persiguen, solo te queda esperar a que te atrapen. Sin embargo, el mar es tan vasto. Decenas de miles de barcos ni siquiera llenarían una esquina, aunque los tiraran todos allí. También hay muchas zonas inexploradas en el mar.
Uno puede esconderse en esos lugares después de hacer algo. Aunque es peligroso, todavía hay oportunidades. Este tipo sí que es hablador. ¿No crees que a un aventurero loco no le importarían estas cosas? Klein apartó la mirada y escaneó la habitación. Su mirada finalmente cayó sobre su maleta de cuero. Luego levantó la barbilla y dijo: Lava la ropa sucia que hay dentro. La expresión del locuaz Danit se congeló. Anhelaba incendiar todo el barco. Sentía que su ira era como vapor a borbotones que había levantado la puerta de la razón. Danitz abrió la boca y respiró profundamente antes de repetirlo de nuevo. Su rostro enrojecido se suavizó mientras preguntaba sin sonreír: ¿Solo eso? Solo la sucia. El abrigo solo necesita un cepillado. Klein casi se divirtió con la demostración de ira del hombre y sintió que eso era lo que Danitz merecía por robar a los inocentes. La ropa de su maleta era la que se había quitado la noche anterior después de ducharse. Como se sentía un poco perezoso, solo había lavado su ropa interior. Cálmate, no pierdas el control. Cálmate, no pierdas el control. Después de amonestarse varias veces, Danitz se acercó a la maleta de Garmin Sparrow, la abrió y sacó la ropa que necesitaba lavar. Justo cuando estaba ocupado en el baño, escuchó el timbre. Klein abrió la puerta y encontró a Donna y Denton. Tío Sparrow, espero no haberte molestado. Los ojos de Donna revoloteaban de un lado a otro. No. Klein se hizo a un lado. Los dos pequeños entraron en la habitación y se sorprendieron al ver a Danitz lavando la ropa. ¿Dónde están los sirvientes? Denton preguntó inconscientemente. No los traje. Klein respondió por Danitz. Donna preguntó con evidente confusión. Pero hay lavanderas asignadas a los camarotes de primera clase. Se cobran por barril. Antes de que pudiera terminar, Danitz se congeló. Estaba tan enojado que se le había olvidado. Danitz se sacudió el agua de la mano, se giró y forzó una sonrisa a Garmin Sparrow. ¿Puedo contratar a la lavandera para que me ayude? Klein no insistió en ver al pirata hacer el ridículo, así que sonrió y dijo: Solo me importan los resultados. Uf. Danitz suspiró aliviado. Su intercambio de preguntas y respuestas hizo que Donna se diera cuenta de que algo andaba mal. La jovencita preguntó con recelo: Tío Sparrow, ¿ustedes dos no son amigos? ¿Por qué se ve diferente a antes? Klein encontró una silla y se sentó. Sin ocultar nada, dijo con calma: Para ser exactos, es mi prisionero de guerra. ¿Prisionero de guerra? Denton miró a su alrededor aturdido, sin recordar cuando los dos tíos habían tenido un conflicto. Al principio, Donna estaba desconcertada, pero luego su corazón dio un vuelco. Alegremente preguntó: ¿Es un pirata? Sí. Klein asintió suavemente. ¿Los piratas de la Calavera Roja también fueron ahuyentados por usted, tío Sparrow? Donna insistió emocionada. Klein miró a Danitz y respondió sin expresión. De alguna manera. Habiendo respondido a todas sus preguntas, Donna se sintió anormalmente complacida. Miró a Danitz y, sin darse cuenta, bajó la voz. Tío Sparrow, ¿tiene nombre? ¿No tiene recompensa? No. No debo dejar que nadie sepa lo que me pasó. Danitz abrió la boca para responder antes que Klein. Soy Sig. En ese momento, Klein dijo con voz tenue. Danitz. Danitz. Donna y Denton se miraron sin hacer más preguntas. Los hermanos no se quedaron mucho tiempo y pronto se despidieron. Seguían sintiendo que los ojos del pirata eran feroces. Cuando regresaron a la habitación 305, vieron que su padre y el tío Cleves todavía estaban en medio de su discusión. Donna intervino deliberadamente e inocentemente con una pregunta. Mucha gente estaba hablando de piratas hace un rato. Alguien mencionó a Danitz.
¿Es muy poderoso? Danit. Danit el Ardiente. Es subordinado del almirante de Marina Iceberg, el cuarto contramaestre del Sueño Dorado. Cleves respondió simplemente. Al decir esto, de repente se calló mientras retraía la mirada, aparentemente recordando algo. El subordinado de un almirante pirata. Donna preguntó con curiosidad. ¿Cuánto es su recompensa? Cleves volvió a la normalidad y dijo con voz grave. 3.000 libras. ¿TR 3.000 libras? Donna y Denton abrieron la boca poco a poco, casi olvidándose de cerrarla. El capitán de los piratas Calavera Roja solo tiene una recompensa de 900 libras, pero el tipo que parece un sirviente vale 3.000 libras. Los hermanos se miraron sin poder decir ni una palabra. A las 6 de la tarde, el Ágata Blanca entró de nuevo a un puerto. ¿Puerto Bansi? Eland está muy precavido. Danitz estaba junto a la ventana mirando el puerto oscuro y el alto faro. Sin esperar la respuesta de Klein, rió y dijo. Parece que hay algunas leyendas bastante chungas aquí.